Hola a todos y bienvenidos a mi canal La Biblia para Todos. El día de hoy contamos con un invitado especial. Vamos a estar hablando de un tema que me parece muy importante y compartir con un hermano que tiene tanto conocimiento del tema. Me parece que va a ser beneficioso para todos. Estamos con el hermano Hugo Vázquez del canal Cibersaulo. Así que hermano, te dejo con el espacio para que te puedas presentar a la audiencia y que te conozcan un poco mejor. Bueno, gracias a ti, Juan, por la invitación para estar en este espacio, en este proyecto, que me parece muy importante. Bueno, yo soy un cristiano desde hace 24 años. He sido teólogo, pastor, soy psicólogo también, y también estoy apasionado por comunicar el evangelio en las redes sociales. Tengo también mi ministerio, es el Ministerio Todoteos, y tengo un canal en YouTube, por el que me conocen un poco más, que es el canal Cibersaulo. Entonces, ahí estamos compartiendo la palabra de Dios. Y contento y agradecido de estar aquí en tu espacio. Bueno, gracias a usted por aceptar la invitación tan amablemente. Y bueno, vamos a empezar al tema, el tema de la entrevista. Hoy vamos a estar hablando del calvinismo, que es el calvinismo a veces, y bueno, últimamente en las redes es un tema que ciertamente se ha estado hablando, se ha estado comentando y muchas personas no saben de qué se trata, escuchan, no, el calvinismo tal, esto y aquello. Entonces me parece importante hablar de este tema, introducir a las personas que quizá no tienen experiencia un poco o no lo conocen del todo con el hermano Hugo. Entonces, hermano, si nos puedes explicar en palabras sencillas para todos nosotros, ¿qué es el calvinismo? Bueno, podemos entenderlo de dos maneras. De una manera más amplia, al entender calvinismo como aquel que sigue la teología de Juan Calvino. Juan Calvino fue este reformador del siglo XVI, ¿no? Entonces se podría entender como calvinismo quienes siguen toda la teología de Juan Calvino. Pero sin embargo, en este tiempo se entiende más como calvinismo también a quienes siguen la soteriología de Juan Calvino. Esto es la doctrina de la salvación, porque en el calvinismo, mejor dicho, Juan Calvino, los primeros calvinistas, sistematizaron de alguna forma su soteriología en 5 puntos, ¿no? Los famosos 5 puntos del tulip o 5 puntos del calvinismo. Entonces, por lo general, a quienes se identifican con estos 5 puntos de la soteriología, se les considera actualmente como calvinistas, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Y sí, me parece importante esas distinciones que a veces también como se generaliza mucho y ciertamente hay algunas diferencias. Con respecto a este lado de entender el calvinismo como una forma de eh, interpretar la forma en que Dios nos salva, como sistema que esquematiza la forma en que Dios nos salva, ¿cuál es el origen histórico de esta sistematización, por así decirlo? Ujú. Sí, como había comentado, tendríamos que remontarnos a Juan Calvino, ¿no? En tiempos de la Reforma Protestante, el siglo XVI. Juan Calvino fue un teólogo que se caracterizó por sistematizar mucha de la teología o de la doctrina de la Reforma Protestante. Entonces, una de las virtudes o de los aportes de Juan Calvino fue precisamente el sistematizar, especialmente en su obra La institución de la religión cristiana, que se publicó en 1536. Ahí, de alguna forma, sistematiza la teología protestante, ¿no? De ahí se esparcen todas partiendo de Ginebra, se esparcen sus enseñanzas por toda Europa. De pronto, muchos hermanos calvinistas dicen que no debería remontarse solamente a Juan Calvino, sino antes de él. Y a veces se hace alusiones a ciertas ideas de San Agustín, Agustín de Hipona en el siglo IV, quien de alguna forma ya presentó ciertas características en su soteriología, es decir, en su doctrina de la salvación, que tal vez Juan Calvino tomó y se apropió de esto y también las sistematizó y las enseñó. Pero sí, básicamente fue Juan Calvino. Posteriormente a Juan Calvino, todos saben que hubo la controversia con Jacobo Arminio, quien reaccionó a la teología de Teodoro Beza, que fue uno de los primeros estudiantes o seguidores de Juan Calvino. Entonces, después de Arminio, los seguidores de Arminio sistematizaron la soteriología arminiana en 5 puntos.
Y como reacción a esos 5 puntos de la teología arminiana, que se llamaba el documento de los remonstrantes, se celebra también un sínodo de los teólogos calvinistas, que se conoce como el sínodo de Dort, en donde en respuesta a estas 5 propuestas de la teología arminiana, se elaboran los famosos 5 puntos de la teología calvinista, el famoso TULIP, que después se hizo este acróstico TULIP, ¿no? TULIP es tulipán, y ahí se organiza cada uno de los puntos. Entonces, así podríamos decir que nace lo que es el calvinismo, ¿no? Muchas gracias. Y ahora que mencionaba usted esto del tulip, que me parece que es como lo más conocido, de pronto en redes se suele resumir de esta forma el calvinismo, si nos podría Ujú, explicar cada uno de estos puntos de manera resumida. ujú. Ya. Sí, el tulip. El acróstico está en inglés, ¿no? Pero los voy a mencionar en español, obviamente. El primer punto es de la depravación total, ¿no? Total depravity en inglés. La depravación total, esta es la creencia que debido al pecado original, todo ser humano que nace después de Adán tiene una naturaleza que está corrupta, eh, una naturaleza caída, inclinada al pecado, y una naturaleza en la que es imposible por sí mismo buscar a Dios, ¿no? Muchas veces se utiliza la metáfora del muerto espiritual, ¿no? Que el ser humano en su naturaleza está muerto espiritualmente. Entonces, eso es la depravación total. Hay algunos que no les gusta usar el término total porque a veces se presta malos entendidos, como creer que todo lo que el ser humano hace sea malo, y eso no es lo que significa depravación total. Más bien es que todas las áreas del ser humano están afectadas por la caída, ¿no? Entonces, en ese sentido es mejor la depravación total, entenderlo. Luego viene, a ver, elección incondicional, uncondicional en inglés. La elección incondicional quiere decir que Dios es quien decide desde la eternidad qué personas van a ser salvas y qué personas no. Es decir, Dios decide a quién va a dar su gracia para que pueda ser salvo. Si decimos que el ser humano está totalmente depravado, entonces lo que el ser humano necesita es de la gracia de Dios para poder creer. La elección incondicional enseña que es Dios mismo quien decide a quién va a dar de esta gracia para que sea salvo. Entonces sería que Dios elige quién va a ser salvo. Sería la elección incondicional. Luego viene la expiación limitada. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que la muerte de Jesús en la cruz em, fue solamente para expiar los pecados de los elegidos, de aquellos que fueron elegidos, ¿no? La explicación teológica en ese sentido es que Jesús no pudo haber muerto por pecados o por personas que al final se van a condenar. Entonces, esa sería la explicación que suelen dar. Y por eso se enseña que la muerte de Jesús fue solamente para aquellos que son elegidos, la expiación limitada. Y luego viene la gracia irresistible. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando Dios le da de su gracia a una persona, lo que Dios hace es una obra interior en el corazón de la persona, es decir, renueva o regenera ya su corazón, de manera que esta persona que recibe esta gracia salvadora no se va a resistir de aceptar la gracia y va a creer en Jesús, creer en el mensaje del Evangelio. Esa sería la idea de la gracia irresistible. Y al final está el tema de la perseverancia de los santos. Esto que quiere decir que todas las personas que han sido regeneradas y han sido salvadas y elegidas por Dios van a perseverar incondicionalmente también, porque Dios mismo se encargará de que estas personas perseveren hasta el final, ¿no? En otras palabras, se suele decir popularmente que la salvación no se va a perder. Entonces, así se entiende mejor el tema de la perseverancia de los santos. Entonces, básicamente, esos serían los 5 puntos del tulip o los 5 puntos de la soteriología calvinista. Así es, bueno, muchísimas gracias. Bastante clara para mí la explicación y me parece que es importante. Estos resúmenes son muy importantes porque nos permiten como, ok, si no vamos a estar de acuerdo con algo,
no es simplemente no estoy de acuerdo, sino con qué no es lo que estoy de acuerdo. Porque me parece que en este tipo de discusiones eh, se, se, eh, se presta mucho para eso, ¿no? Tú crees esto y entonces yo no estoy de acuerdo con esto y se concentra todo en algo que ninguno de los dos lados como que están de acuerdo o creen realmente. Entonces yo quisiera que vayamos por cada uno de estos puntos hablando de, bueno, puntos de acuerdo quizá y otros puntos en los que quizás estemos en desacuerdo. Quiero, bueno, empezaríamos con la depravación total, ¿no? Y a ver, a mí me ha costado un poco y esta idea, y he venido pensando un poco, porque los escritores bíblicos no parecen trazar una idea del pecado de Adán hasta el nuestro como una cuestión que nos impide responder al menos a la gracia de Dios. Es decir, cuando vemos los textos, no parece haber nada que diga que ante la verdad revelada de Dios es imposible que los seres humanos respondan de alguna manera. Porque el mensaje del Evangelio es el medio de salvación, como dice Pablo en Romanos 10, donde el oír viene por el mensaje, por la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo funciona esto? Quizá en qué texto se basa esta idea de la incapacidad humana de responder ante lo que Dios revela por medio del Evangelio. Bueno, ciertamente creo que hay gran verdad en lo que tú dices, y en especial es que el tema del pecado original y del pecado heredado y todo esto es un desarrollo teológico bastante complejo, porque en realidad no hay textos bíblicos tan claros como para decir esto es lo que heredamos y de esta forma es la naturaleza del ser humano. Se deduce eso, especialmente de ciertos pasajes como Romanos capítulo 3. En Romanos 3, Pablo deja claro que toda la humanidad es culpable de pecado, y Pablo cita algunos textos de los Salmos del Antiguo Testamento, donde se menciona que nadie busca a Dios, no hay quien haga lo bueno, por tanto todos pecaron y están eh, alejados de la gloria de Dios, etcétera, ¿no? O sea, hay como varios textos ahí que implican que toda la humanidad ha pecado y que todos están bajo pecado. Eso también hay algunas expresiones en Romanos que es interesante, que Pablo usa una expresión, creo que es hupo en griego, que dice que aquellos que están bajo pecado. Es decir, da a entender como que el pecado no es solamente una acción, algo que cometemos, sino que también es como cierto poder o cierta eh, parte de nuestra naturaleza que nos domina también. Entonces, con base en eso se deduce el tema de la depravación total. Ahora, aquí hay algo importante. Yo en mi perspectiva, yo soy arminiano wesleyano. Lo que un arminiano wesleyano cree es que sí, estamos totalmente depravados. Sí creemos que el ser humano espiritualmente se encuentra muerto. Pero la gran diferencia está ahí, y esto lo decía Wesley, que el ser humano está muerto, pero la gracia de Dios da vida. Y donde hay un poco de gracia, hay un poco de vida. El problema y la diferencia es que en el calvinismo se limita el tema de la gracia de Dios para solamente ciertas personas elegidas. Pero en Wesley, incluso más allá del arminianismo clásico en sí, Juan Wesley enfatiza un poco más la gracia preveniente como disponible para todos los seres humanos. Y eso teniendo en cuenta desde Romanos 1, por ejemplo, cuando Pablo dice que lo que no es conocido de Dios se conoce a través de las cosas que él creó, de malo que nadie tiene excusas. Entonces, podemos ver ahí que esta revelación natural o la revelación general, de alguna forma es parte de la gracia de Dios. Podemos conocer a Dios por gracia, porque aún desde la revelación natural ya está actuando la gracia de Dios. Entonces, desde ahí podemos ver que la gracia preveniente está disponible para todos los seres humanos. En Romanos 2, Pablo menciona que hay gentiles que, aunque no tienen la ley, hacen lo que la ley pide porque tienen la ley escrita en su corazón. Entonces, de alguna forma, esta conciencia moral que el ser humano tiene, independientemente de si es cristiano o no es cristiano, esta conciencia moral también es fruto de la gracia de Dios. Es por gracia de Dios que de alguna forma se conserva cierta parte de la imagen y semejanza de Dios que tenemos. Entonces Wesley decía, eso también es gracia. Entonces, donde hay un poco de gracia, hay un poco de vida. Entonces, la diferencia en sí entre el calvinismo y el arminianismo no es tanto la depravación total, sino más bien el alcance de la gracia. Esa sería la diferencia más clara.
Sí, y de hecho es curioso porque en el lado del calvinismo se apela mucho a Romanos. Lo interesante de Romanos es que todo el tema es la igualdad. Tanto judíos como gentiles están bajo Adán, están bajo el poder del pecado, bajo esta fuerza, ¿no? Donde Pablo incluso parece hablar del pecado y la muerte como entidades espirituales. Y eso es como un tema de estudio reciente en la academia, en estudio de Pablo, de cómo la muerte y el pecado son como fuerzas espirituales incluso que mantienen subyugados a los humanos. Y el punto de Pablo, incluso en Romanos 5, donde habla de que por Adán entró el pecado del mundo, es poner en igualdad a todos, tanto judíos como gentiles están todos atrapados, digamos, en el pecado. Y lo que me encanta es que luego de Romanos 9, donde está toda la controversia, interesantemente en el capítulo 11, Pablo resume todo, creo que es alrededor del 35, del 33 más o menos, donde dice que al final Dios los encerró todos en desobediencia para algo clave, y es tener misericordia de todos. Entonces es como, a mí me parece, siempre he tenido esa lucha, como el carácter de Dios en la escritura siempre es como muy expansivo, como que quiere, y desde Abraham su propósito es traer a todas las naciones a sus pies. Y el hecho de pensar que es solo un grupo me parece un poco controversial. Y ahí pasaríamos a la siguiente, que sería la elección incondicional. Precisamente eso, porque es solo un grupo. Ahora, a veces se dice, bueno, tú puedes creer en la elección de un grupo para salvación, pero el otro grupo no está predestinado a la condenación, sino como que Dios los abandona. Pero para mí, al escoger a un grupo, estás determinando inevitablemente que el otro grupo se pierda. Entonces, no sé qué piensa usted acerca de esta división entre, no, solo Dios elige a los que se van a salvar, pero al resto como que los deja en su camino. Sí, yo también creo que es inevitable creer una doble predestinación. Juan Calvino mismo afirmaba una doble predestinación. Es que no es como tú dices, es una consecuencia lógica el hecho de decir, si yo escojo a algunos y dejo a otros, pues eh, estoy eligiendo que los otros se condenen. Entonces, yo creo que sí. Un poco se hace la diferencia dentro del calvinismo con dos tipos de calvinismo, que es el infralapsariano y el supralapsariano. Esto tiene que ver un poco con los decretos de Dios. Los calvinistas supralapsarianos suelen ser un poco más radicales en el sentido de que ellos piensan que lo que primero Dios decretó es en sí la caída, es decir, entonces estaría decretando la condenación de algunos. Los infralapsarianos, en cambio, piensan que Dios primero, eh, que la caída fue después del decreto de crear a la humanidad. Entonces viene el decreto de permitir la caída, ¿no? El infralapsariano ya usaría términos como que Dios permitió la caída más que eh, radicalmente, activamente lo decretó, ¿no? Entonces, bueno, eso sería entre los calvinistas de estos dos puntos de vista, de si Dios decretó directamente la caída o solo la permitió. Pero bueno, sea que lo decretó, sea que lo permitió, a la final creo que la elección termina siendo doble, una doble predestinación. Pero yo creo que al analizar la evidencia bíblica de los textos bíblicos, no creo que haya una elección incondicional. Me parece que Dios sí hay elección en la Biblia, o sea, sería mal pensar que no hay elección o decir que no hay predestinación si los términos están en la Biblia. A veces la gente dice, bueno, ustedes son arminianos los que no creen en la predestinación. Y no es así, o sea, no podemos decir no creo en la predestinación porque está en la Biblia. El tema es la base de la predestinación. Mientras que el calvinismo dirá que la predestinación es incondicional, o sea, es Dios quien decide quién se salva y quién no. En el arminianismo se enseña que la salvación, o la elección, mejor dicho, la elección es condicional. Porque de alguna forma, Arminio decía, lo primero, a quien Dios eligió es a Cristo. Y Dios eligió que aquellos que estén en Cristo sean salvos. Entonces la condición es estar en Cristo. Es como que el objeto de la predestinación de Dios es Cristo y aquellos que estén en Cristo van a ser salvos. Pero para estar en Cristo hay una condición y la condición es la fe, ¿no? Eso es lo que dice en todas partes de la Biblia. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Pues cree en el Señor Jesucristo. Es como preguntar qué tengo que hacer para ser elegido. Es lo mismo. La respuesta es cree en el Señor Jesucristo. Entonces la elección termina siendo condicional. Yo creo que en la mayoría de textos bíblicos se menciona la elección condicional, bajo una condición, ¿no? Solo quería mencionar, me parece interesante lo que tú comentaste de Romanos 11,
porque muchas veces se utiliza para enfatizar la elección incondicional, Romanos, especialmente Romanos 9, ¿no? Jacob amé, Esaú aborrecí, o Dios tiene misericordia de quien quiere tener misericordia, y etcétera. Pero precisamente en todo el contexto en Romanos, Pablo está hablando de la elección de Israel, ¿no? De la elección de Israel. Y la elección de Israel nunca significó la condenación de las demás naciones. Más bien la elección de Israel fue para bendecir a las demás naciones. ¿Sí? En ti serán benditas todas las naciones, le dijo a Abraham. Entonces, la elección de Israel era para bendición de las naciones, no para condenar. Entonces, nosotros sí creemos que hay elección, pero no creemos que sea una elección incondicional no solo de solo algunas personas. Y lo que tú dijiste, en Romanos 9 dice que Dios tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia. Y estamos de acuerdo, porque en el capítulo 11 dice que Él sometió toda su desobediencia para tener misericordia de todos. Entonces, ¿de quién quiere Dios tener misericordia? Pues de todos. Entonces, eso es interesante con respecto a la elección incondicional. Sí, sí, exactamente. Y de hecho, otra cosa que me parece que a veces se olvida muchísimo en este tema de la elección es el propósito o la intención de la elección. De hecho, en todos los textos donde uno ve elección o predestinación, siempre el propósito nunca es explícitamente salvación. O sea, no hay ningún texto que diga que Dios escoge personas para salvación. Eso es lo interesante, no hay ninguno que lo diga. La elección siempre tiene un propósito que nunca es la salvación. Por ejemplo, en Efesios 1 es un pueblo santo y sin mancha delante de él, ¿no? Y de hecho dice que Pablo que Dios los escoge en Cristo, es decir, Claro. Pablo tiene una visión, me parece a mí, y este es otro problema que veo, el calvinismo termina teniendo una lectura muy individualista. Me refiero a que el lenguaje de Pablo siempre es colectivo. Cuando Pablo habla de elección, lo piensa en términos del Antiguo Testamento, porque Pablo saca sus ideas del Antiguo Testamento, y cuando la audiencia hubiera escuchado elegidos, hubieran recordado a Israel. Y no todas las personas en Israel fueron salvas. Tenemos el caso del becerro. Entonces, que Dios nos ha elegido para ser su pueblo en Cristo, claro, nadie niega eso. Y ese plan de judíos y gentiles, un pueblo, desde el principio de los tiempos, Dios los tenía en mente. Para mí ese es el mensaje de Efesios 1. Pero si lo convertimos en una cuestión de, Dios escogió a ciertas personas para ser salvas, todo ese mensaje que acabo de mencionar lo perdemos. Y ahí me parece que entramos en lecturas muy individualistas, y lo mismo que usted comentaba en Romanos 9, por ejemplo, donde todo el punto de Pablo es, ¿qué pasa ahora con el pueblo de Israel? Ok, acaban de rechazar a su Mesías. ¿Cómo se entiende eso a la luz de las Escrituras? Entonces, todo el mensaje de Pablo siempre es preocupaciones colectivas. Y si lo convertimos en una cuestión de individuos específicos para salvación, me parece que terminamos perdiendo ahí como mucha fuerza del mensaje de lo que Pablo quiere decir. Ahora, me parece también interesante el siguiente punto, que sería la expiación limitada, si no me equivoco. Sí, Sí, ok. expiación limitada. Y esta me parece la más difícil para mí de defender. Y de hecho hay algunos que se llaman calvinistas de 4 puntos que rechazan de hecho este punto precisamente porque es el más problemático de todos. El pensar que Jesús muere solo por los escogidos parece como tan contrario a tantos textos que parece irreconciliable. Entonces, me gustaría que nos hablara un poco más de esto, de la elección incondicional y cómo podemos verlo a la luz de la Escritura, entenderlo un poco mejor. Sí, la expiación limitada. Claro, es un punto bastante interesante porque, de acuerdo a muchos estudiosos, parece que ni siquiera Juan Calvino creía en la expiación limitada, porque hay muchos textos de Calvino que dan a entender que Jesús murió por todos, ¿no? Por todas las personas, me refiero. Entonces, sí, para muchos, Juan Calvino era un calvinista de 4 puntos nada más. Y sí, hay muchos calvinistas en ese sentido. Pero bueno, la idea es que al justificar teológicamente esto, como comentaba hace un momento, es porque dicen si Jesús hubiera muerto por todos, la muerte de Jesús sería en vano, porque muchas personas se condenan y etcétera. Pero la justificación bíblica suele ser muy, muy débil porque es precisamente aquellos pasajes donde Jesús dice que da su vida por las ovejas. Y hay estos pasajes, ¿no? Yo soy el buen pastor que da su vida por las ovejas. O en Efesios 5, cuando Pablo dice que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces parece ser que estos pasajes ya son prueba suficiente para decir que Jesús murió solo por las ovejas o murió solo por la iglesia.
Pero el problema es que no se sigue, decir que Jesús murió por la iglesia no se sigue a que no murió por los demás. Lo mismo, decir que Jesús murió por las ovejas no se sigue a que Jesús murió por los demás. Es como cuando Pablo dice esto, en Gálatas dice que eh, con Cristo estoy juntamente crucificado, luego dice, al final dice, eh, con Cristo quien me amó y dio su vida por mí. Entonces, si siguiéramos la misma lógica, dijéramos ahí, bueno, entonces Jesús murió solamente por Pablo, porque Pablo dijo, Jesús dio su vida por mí. El hecho es que no es así, porque no se sigue. Que Pablo haya dicho que murió por él no quiere decir que solo murió por él. Entonces, decir que Jesús murió por las ovejas no quiere decir que solo murió por las ovejas, y etcétera. Mientras que hay otros textos, como en Primera de Juan, cuando el apóstol Juan dice que él es de expiación por la propiciación por nuestros pecados, no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Y más allá de eso, yo creo que aquí hay un punto muy fuerte que es pensar en el amor de Dios y la misericordia de Dios. Y en muchos textos de la Biblia se da a entender que Jesús ama a todas las personas y Él quiere que todas las personas sean salvas, como dice el apóstol Pedro. Entonces, si Él quiere que todos sean salvos y todos lleguen al arrepentimiento, pues es porque Él les está dando una oportunidad. Entonces, porque la muerte de Él también es efectiva para aquellos que deciden creer. Ahora, sobre el tema de que la muerte de Jesús sería en vano, si muchas personas se pierden. Ahí tendríamos que entender que nos estamos limitando solamente a una teoría de la expiación que sería la de la sustitución penal. Pero yo creo que uno puede afirmar la sustitución penal, pero a la vez afirmar también otros propósitos de la muerte de Jesús en la cruz. Y yo creo que la influencia moral juega un papel muy importante. El hecho de haberse entregado por personas que él ama, aunque esas personas lo iban a rechazar, es un ejemplo de amor. Y es precisamente lo que nos pide Pablo hacer nosotros también en nuestra vida, tener la misma actitud de Jesús, de amar a nuestros enemigos. Y no porque pensamos que ellos van a cambiar de actitud, no, sino simplemente porque es imitar el carácter de Jesús, al amar a las personas incluso que nos hacen daño. Entonces, la muerte de Jesús en la cruz es un ejemplo de amor también en ese sentido. Entonces, no fue en vano que Jesús haya muerto por personas que al final se condenan también. Sí, y me parece también muy importante, y este tema de la expiación también lo he venido pensando mucho, y me gusta muchísimo una que es la de la recapitulación. Creo que viene de Ireneo, si no me equivoco, donde todo el punto de la recapitulación es que Jesús triunfa donde tanto Adán como Israel fracasan, y de esa manera inicia una nueva humanidad. Entonces, de esa manera, la muerte de Jesús termina siendo como una invitación, así que también como lo dice la influencia moral, como que Jesús abre un camino, una nueva humanidad, una nueva oportunidad para todos los que quieran ir por ese camino a través del arrepentimiento y la fe en él. Entonces, también este punto de la expiación también me parece importante porque nos deja ver esa intención de Dios nuevamente. Para mí todo esto es cómo entendemos el carácter de Dios, cuál es el propósito de Dios. ¿Es un propósito restrictivo o es más un propósito que tiene un propósito más como inclusivo, pero con una condición, que es la fe, obviamente, no tampoco el universalismo, porque también esa aplicación, como esa acusación llueve como mucho, ¿no? Como es que no, todos son universalistas, todos se salvan, pero no necesariamente. ¿Cómo responde usted a esta objeción de, bueno, entonces todos se van a salvar? Eh, bueno, es que precisamente por el tema uno, el libre albedrío y que la elección es condicional. Entonces hay una condición y esa condición se debe ejercer por el tema del libre albedrío. Y sí, la evidencia bíblica nos dice que no todos van a terminar eligiendo por Jesús, pero todos tienen la oportunidad, porque la gracia de Dios ha estado disponible para todos, ¿no? Entonces, por eso no creo en el universalismo, eh, por las evidencias bíblicas y por eso, por el libre albedrío. Porque de alguna forma uno debe entender que una relación no solamente una relación con Dios, sino cualquier relación de amor, tiene que fundamentarse en el libre albedrío. Si no, no es amor, porque el amor es una decisión en pro del ser amado, ¿no? Entonces, sí, eso diría. Sí, de hecho, y bueno, para terminar con este tema de la expiación limitada, se suele decir que, por ejemplo, en los textos que hablan de Jesús muriendo por todos o que da su vida por todos, es todo sin distinción, pero no todo sin excepción. Es decir, Jesús muere por todo tipo de personas, pero no por todos específicamente. Pero no veo cómo se sigue eso. Tú puedes decir, sí,
todo sin distinción y todo sin excepción al mismo tiempo. O sea, necesitarías en el mismo texto una razón por la que Jesús muera solo por todo tipo de personas y no por todas las personas de todos esos tipos. Es decir, claro. necesitarías algo en el texto que te diga, no, solamente es sin distinción, pero no sin excepción. Pero no hay Claro. ese calificativo. Claro, es que ahí entendemos que para llegar a esa conclusión es por todo un trasfondo teológico, no por el exégesis del texto en sí, sino porque ya está todo el prejuicio de todo el sistema doctrinal que me debe llevar a afirmar eso, pero el texto en sí no lo dice. Así es. Terminamos con los dos últimos puntos y me parece que seguimos con el de gracia irresistible. Este para mí también es como bastante problemático porque otra vez la intención de Dios, los textos, Esteban, por qué resisten al Espíritu, Jesús, Ujú, ujú. cuántas veces quise. Y no sé, a veces escucho esta frase como que todos los propósitos de Dios se cumplen. Y hay un cierto sentido en que sí, pero hay otros sentidos en que no. Por ejemplo, ¿era el propósito de Dios que Adán cayera? Yo creo que ninguno diría que sí. ¿Se cumplió ese propósito? No necesariamente. ¿Eso le quita a Dios soberanía, poder, majestad, autoridad, gobierno? No, porque tenemos también este problema de cómo definimos soberanía. Si definimos soberanía como que Dios meticulosamente tiene que determinar hasta la caída de la hoja de un árbol, pues en ese sentido no es incompatible. Pero si entendemos los propósitos de Dios de otra manera, como su intención, que digamos que en el 99% de los casos lo vemos evidenciado, pero no siempre, como el mismo Jesús dice, cuántas veces quise juntar a tus polluelos, pero tú no quisiste, o Esteban predicándole a la gente, me imagino un poco desesperado, pero ¿por qué resisten al Espíritu? Entonces, ¿cómo vemos eso en los textos bíblicos, esto de la gracia y la resistibilidad de la gracia? Sí, como tú dices, es un punto bastante importante porque de aquí se puede desprender ciertas ideas deterministas, como tú dices, ¿no? No todos los calvinistas afirman esto, pero sí el demasiado énfasis en la soberanía de Dios en este sentido, como tú dices, soberanía, que Dios controla todo, termina cayendo en un determinismo que tanto filosóficamente como teológicamente es muy complicado ya ponerse a defender esto, ¿no? Porque precisamente lo que tú dices, el propósito de Dios era que Adán y Eva pecaran. Bueno, diríamos que tal vez no era la voluntad de Dios, pero si queremos seguir hasta las últimas consecuencias la teología en este sentido, tendríamos que afirmar que sí, fue el propósito de Dios que Adán y Eva cayeran. Entonces, ahí ya vemos como un Dios determinando también el pecado. Y ahí viene, para mí, las más grandes confusiones teológicas en el calvinismo. Y bueno, pero ahí nos metemos en temas más complejos. Pero sí, el tema de la gracia irresistible es precisamente porque tiene que ver con el libre albedrío. En la Biblia está claro que Dios ha dotado del libre albedrío a las personas. Y ojo aquí, a veces se malentiende y se cree que los arminianos creemos que el ser humano tiene en sí mismo la capacidad de creer y que no necesita de la gracia, y eso no afirmamos nosotros. Pero sí creemos que la gracia de Dios le faculta al ser humano para tomar una decisión, pero una decisión libre, no una decisión irresistible, como enseña el calvinismo. Es decir, el ser humano ya tiene la capacidad, por gracia, de creer en Jesús, pero esa gracia puede ser resistida. Ahí viene la operación del libre albedrío. Lo que yo decía, una relación de amor, cualquier relación tiene que fundamentarse en el libre albedrío. No, si no, no tiene sentido. Entonces, por eso creemos, como los textos que tú citaste, Esteban en Hechos 7, o Jesús hablando de Jerusalén. Claro, hay también sus explicaciones eh, tratando de entender esto desde el calvinismo, pero no me parece probable, ¿no? Lo que se enseña. Creo que es más probable que Jesús está enseñando que el ser humano es el que se resiste a la gracia de Dios, que Dios quiere salvar a todos y da de su gracia a todos, pero el ser humano se resiste y solamente algunos deciden creer, ¿no? O sea, siguen a la gracia de Dios. Hay una objeción que suelen hacer es, ¿y por qué algunos creen y por qué otros no? Resulta que algunos son mejores, otros no, como que termina siendo la salvación por obras, por la capacidad del ser humano. Y esto no es así porque la fe no es una obra, ejercer la fe no es una obra, más bien
en la Biblia, en todas partes, Pablo mismo contrapone la fe y las obras, o sea, no, la fe es simplemente confiar en Jesús. ¿Por qué algunos no lo hacen? Bueno, ahí precisamente viene la explicación del libre albedrío. Cada persona tiene sus razones de por qué no ha creído y la razón de la condenación entonces ya está en cada persona que decide no creer, por eso se condena. Y entonces no podemos nosotros dar una explicación o decir que unos fueron mejores que otros, no. Simplemente tenemos libre albedrío, ¿no? Sí, y en última instancia también me parece esa objeción un poco problemática, porque el calvinismo tiene el mismo problema, solo que en este caso la causa es Dios, porque Dios escoge a ciertas personas por no sabemos qué, y en ese sentido, bajo esa objeción serían superiores a los demás. Ujú. Obviamente no es así del todo, pero si se va a usar esa objeción, se tiene que aplicar para todos. Entonces sería el mismo problema bajo el calvinismo. Exacto, exacto. Y finalmente llegamos al punto, y un punto también que me parece interesante porque incluso personas no calvinistas pueden afirmar este punto, que es el de la Sí. perseverancia de los santos, la salvación no se pierde y demás. Yo no sé usted, pero a mí no me gusta mucho ese lenguaje de perder porque suele implicar como, entonces se puede ganar. Entonces como Ujú. que me parece que un caso más sólido puede ser, puede un creyente abandonar la fe, desertar de la fe o usando el lenguaje bíblico, apostatar de la fe, y me parece que usando ese lenguaje hay muchísima evidencia bíblica para poder afirmar eso. Y tiene que ver con el punto anterior. Si la gracia es irresistible, pues obviamente vas a perseverar hasta el final porque Dios mismo como que te va a empujar o te va a llevar de esa forma a ese camino de manera que no te puedas separar. Y se usan muchos textos como en Juan, nadie la separará de mi mano y demás. Pero me parece que si partimos desde las cartas y las advertencias constantes de los apóstoles, de los escritores, a perseverar, todo el tiempo están haciendo este llamado y sobre todo en la carta de los hebreos, donde es uno de los temas principales, la importancia de perseverar. ¿Cómo nosotros podemos, digamos que llegar a ese punto medio de un énfasis o digamos que un equilibrio entre no convertirlo en algo meritorio, porque también está ese problema o ese riesgo de, entonces es porque tú te lo mereces, o es por tus fuerzas, o es por tu poder que persevera? ¿Cómo podemos llegar a un punto medio en donde afirmamos la gracia y la dependencia que tenemos de Dios, pero también el peligro real de apartarse? Ujú. Sí, bueno, es un tema también es importante conocer que Jacobo Arminio mismo fue con bastante ambiguo en este tema. No se identificó ni con la posición de la apostasía, ¿no? Él más bien dijo que esto ojalá se resuelva en un concilio, pero bueno, ni siquiera en los 5 puntos de los remonstrantes, es decir, los 5 puntos arminianos, está claro de que la salvación se pueda perder usando ese término o que se pueda llegar a la apostasía. Más bien ellos también dicen que se debería indagar más o investigar más sobre este tema. Por eso es que hay arminianos que son también de 4 puntos y creen en la perseverancia de los santos. Ahora, yo creo que sí, como tú mencionas, las evidencias bíblicas son vastas en cuanto a la posibilidad de apostatar y más que todo a la necesidad de perseverar, ¿no? Como tú dices, las advertencias, los llamados a perseverar no tendrían mucho sentido, ¿no? Si al final es Dios quien lo va a hacer incondicionalmente. Me gustan metáforas como cuando Jesús habla en Juan 15 de que Él es la vid, nosotros las ramas, que tenemos que perseverar, permanecer en Él, estar en Él, y que algunos no perseveran y serán cortados, dice Juan. Y me recuerda bastante a la ilustración que pone Pablo mismo en Romanos 11, cuando habla del olivo natural y el olivo silvestre. Ahí está hablando de la elección de Israel, es el olivo natural. Pero Pablo menciona ahí que hubo ramas del olivo natural que fueron desgajadas por su falta de fe. Y luego dice que hay ramas de los olivos naturales, mejor dicho, silvestres, que somos los gentiles, que hemos sido injertados en el olivo natural. Pero ahí también Pablo dice, pero tú permanece, porque si él no tuvo misericordia con las ramas naturales, pues si no permaneces, tampoco lo tendrá contigo, ¿no? Y también serás desgajado.
y uno no puede ser desgajado si no estuvo unido al olivo. Entonces, creo que son textos donde claramente se habla de la posibilidad de la apostasía. Ahora, esto quiere decir, para no pensar en que se trata de salvación por obras, de que la salvación se podría perder usando este término, o se podría salir de la salvación por la apostasía, que es la falta de fe o el renunciar a la fe. Es decir, no se trata como a veces se puede acusar de que el arminiano cree que el cristiano que peca pierde la salvación y luego se arrepiente y recupera la salvación. Y eso no es así. Se trata más bien de un proceso de llegar a un punto en donde la persona literalmente renuncia a su fe. Eso sería en sí la apostasía, que no sería algo tan simple tampoco, ¿no? Sino es todo un proceso. Ahora, con respecto a la seguridad de la salvación, si estamos más seguros los arminianos o más seguros los calvinistas, eso es muy relativo, porque yo creo que dentro del arminianismo hay más seguridad en el sentido de que Jesús la garantiza. Jesús dice, permanezcan en mí y estamos seguros. O sea, si estoy en Jesús, estoy seguro y no tengo por qué temer. Es decir, el estar en Él, estoy totalmente seguro. Me parece que dentro del calvinismo se vuelve un poco más complicado esto, porque ¿cómo sé que soy un elegido en sí, no? Y por la fe y todo eso, bueno, hay calvinistas que hablan incluso de la gracia evanescente, como Calvino mismo decía, que hay personas que están convencidas de que han sido cristianos, pero que al final no lo son. Entonces, ¿cómo lo sabemos, no? Entonces, sí, yo creo que hay más seguridad. Me gusta poner una ilustración en esto, ¿no? Imagínate un montón de personas que se han quedado varadas en una isla, naufragaron en una isla, ¿no? Se dañó un barco, se hundió y quedaron algunos náufragos en una isla. Resulta que envían a rescatar a estas personas a otro barco. Llega un barco que es, imagínate el barco más seguro del mundo, un barco que es imposible que se hunda, es el mejor barco, o sea, es imposible que este barco se hunda. Llega el barco a salvar a las personas que están en la isla. Entonces, desde ahí ya las personas que deciden subirse al barco, pues tienen una decisión personal, ¿no? Nadie va a obligarles a que se suban. Pero bueno, digamos que ya todos entendieron que están perdidos en la isla y bueno, tienen que subirse al barco. Si la persona permanece en el barco, no hay ningún problema. El barco llegará al otro lado y les salvará y les llevará a su casa y punto. Pero queda la opción de que una persona que esté en el barco diga, no, yo estaba mejor en la isla y quiero regresar a la isla y sale corriendo y se lanza al mar del barco. En ese sentido, bueno, ya la persona tendrá sus razones, pero no porque el barco no haya sido seguro, o no porque las personas estén inseguras ahí. No, si es que las personas están en el barco, están seguras. Entonces es lo mismo, si nosotros estamos en Cristo, estamos seguros. No hay ninguna condenación, como dice Pablo, para los que están en Cristo Jesús. O sea, hay que estar en Cristo Jesús y estamos seguros, ¿no? Entonces, esa ilustración pondría yo sobre este tema. Sí, me parece interesante porque al final no es un problema del barco, no es que el barco no tenga el suficiente poder o la suficiente capacidad. En última instancia, el barco es inquebrantable, como usted mencionaba, y es Ujú. seguro mientras estés ahí. No es una cuestión meritoria, como que yo me gané quedarme en este barco y me puedo jactar Exacto, de que me quedé en exacto. el barco. Y me encantó esa explicación y me gustaría finalizar con una reflexión de cómo podemos dialogar entre hermanos, porque esto también me parece muy importante. ¿Cómo podemos dialogar en medio de nuestras diferencias? Porque me parece Ujú. que a veces se convierten nuestros sistemas teológicos en ídolos que incorporamos en nuestra identidad y cuando atacan nuestro sistema, nos atacan a nosotros como personas y veo mucho eso en las redes de llegar al plano personal inclusive. ¿Cómo podemos manejar estas diferencias con amor, con respeto y reflejando el amor de Cristo? Sí, mira, yo he sido bastante claro en este tema de que yo no soy anticalvinista. Yo tengo mi posición y me gusta explicar, enseñar mi posición y enseñar por qué no soy calvinista. Pero no considero que un calvinista no sea mi hermano o no sea cristiano, para nada. De hecho, yo siempre lo comento, estudié en un seminario reformado y tengo grandes amigos que son calvinistas. Creo que lo importante es precisamente eso, entender que las diferencias no nos convierten en herejes,
si es que mi convicción doctrinal llega a tal punto que yo creo que el que no cree en estos puntos es un hereje, ahí va a ser muy difícil dialogar, porque ahí no estoy dialogando con alguien que me considere un hermano, si me considera un hereje, y lo único que va a hacer es discutir. Entonces no hay diálogo en ese sentido. Entonces creo que primero entender que las diferencias no parten de asuntos fundamentales, y sobre todo, conocer la posición contraria. Eso también es un problema, porque si yo estudié teología, digamos, solamente en un seminario reformado, y eso es lo que me enseñaron, y eso es lo único que he aprendido, es muy fácil entender, bueno, lo que yo creo es la verdad, la única verdad, porque todo lo demás están equivocados. Pero si también me preocupo con sinceridad a estudiar lo que los teólogos que piensan diferente creen y por qué lo creen, es más fácil ser más tolerante, porque uno se entiende que tanto de parte y parte tienen su justificación, o sea, tienen su razonamiento y sus bases para creer lo que creen. Entonces ahí somos un poco más tolerantes al conocernos, ¿no? Al conocernos un poco más. Y también la humildad es clave en el sentido de que la Biblia es infalible, pero nuestra interpretación de la Biblia no es infalible. Y eso todos tenemos que recordar, calvinistas, arminianos, cualquier otro punto de vista, molinistas, no sé, provisionistas, cualquier otro punto de vista. Tiene que reconocer que la Biblia es infalible, pero nuestra interpretación puede que no sea infalible. Y tenemos que siempre estar abiertos a aprender un poco más, de pronto a veces corregir ciertos pensamientos que tal vez no cuadran muy bien con lo que hemos estudiado. Entonces, eso también es importante, ¿no? Eso. Así es. Bueno, hermano Hugo, muchísimas gracias nuevamente por acompañarme en este espacio. Muchísimas gracias a todos los que van a ver esta entrevista. Espero que la disfruten, que lo puedan pensar. Me parece que es una muy buena introducción si quieren empezar a pensar en este tema de la salvación y demás. Y por supuesto les recomiendo los materiales del hermano Hugo. Van a tener su canal en la descripción, sus redes, para que puedan consultar su material, que es excelente, así como sabe de este tema, sabe de muchísimos otros, así que les invito a que lo aprovechen. Y hermano Hugo, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias a ti, Juan, y gracias a todos los hermanos que estarán viendo este video. Un saludo a todos, que Dios les bendiga. Nos vemos.